una vez más. Qué grave. Sí, gracias. Más perdido que yo. Bueno, 6 de la mañana, 19 minutos. Hablemos de lo que está en estos momentos sucediendo en Santa Cruz de la Sierra y todo lo que refiere al tema del gobernador de Santa Cruz. Hay que indicarle que en audiencia virtual un juez ha rechazado la acción de libertad solicitada por la defensa del gobernador cruceño. Pero en caso de una emergencia médica, la autoridad departamental podrá ser trasladada de inmediato a un hospital. Esto para que usted lo tome en cuenta. El recurso legal era para pedir el traslado de Camacho a un centro médico donde reciba el tratamiento por la enfermedad de base que tiene, pero no así un traslado permanente, eso lo dijo el abogado. Pese al rechazo, el jurista consideró como un grave avance respecto a las anteriores peticiones donde se había negado por completo cualquier medida cautelar a favor de su defendido. Seguimos hablando de este tema porque cívicos de diferentes puntos del país se concentraron en Santa Cruz y asumieron medidas tras una reunión. Y ante las últimas determinaciones de la justicia con relación al señor Luis Fernando Camacho. Tras este encuentro, los cívicos a nivel nacional se declararon en estado de emergencia. Además, anunciaron una protesta en los 9 departamentos el martes 10 de enero. La movilización será realizada en distintos horarios dependiendo de la región. En Santa Cruz, el comité cambió de estrategia, dejar las rotondas y las calles para establecer el resguardo en entidades públicas con el fin de evitar que transfieran recursos de esa región al gobierno. Sin embargo, a pesar de cordones humanos que realizaron el día de ayer en exteriores del Comando Departamental de la Policía, lamentablemente se registraron enfrentamientos. El Comité Nacional de la Defensa de la Democracia, estamos hablando del CONADE, han indicado que también se van a movilizar. Tenían que sostener algunas reuniones, algunas sí se han concretado y aparentemente otras no. Lo cierto es que Manuel Morales dijo que se está convocando una marcha nacional para el 10 de enero. Él dice que se exigirá justicia por todos los detenidos políticos y en su criterio, el gobierno estaría aparentemente utilizando diferentes estrategias para mantener su presencia en las calles. Una de ellas sería sacar a los funcionarios para demostrar su fuerza. En el contexto actual, se apoya a las organizaciones campesinas afines al MAS para impedir, por ejemplo, dijo que el gobernador de Santa Cruz reciba la visita de sus familiares. Desde filas del movimiento al socialismo incluso han surgido críticas al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca. ¿Por qué? Por no expresar su apoyo, no pronunciarse ante estos eventos que suceden en Santa Cruz. Su apoyo me refiero al presidente Luis Arce. Sin embargo, el día de ayer, durante el acto de posesión, el vicepresidente David Choquehuanca pidió superar los intentos de división y cuidar al presidente Luis Arce. Manifestó además construir un país unido e identificar a los que fabrican la confrontación que muchas veces puede venir de ambas puntas del palo, dijo él. Indicó que estos grupos de confrontación buscan desgastar la gestión del presidente y acusó a grupos radicales de buscar nuevamente la desestabilización del país. Vamos a hablar acerca de este tema, lo vamos a profundizar porque ya estamos en contacto con el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, a quien quiero saludar. Estamos vía Zoom con él. Ministro, ¿cómo está? Qué placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todo el país, a todos los bolivianos. Muchas gracias por la entrevista. A sus órdenes, muchas gracias por darme la oportunidad de estar en esta entrevista. Bien, ministro, por favor, con relación a lo que está sucediendo en Santa Cruz, se dijo, y hay rumores, así lo vamos a catalogar, de que las Fuerzas Armadas también iban a salir a las calles, iban a coadyuvar con este trabajo de la policía. ¿Esto es cierto, ministro? ¿Hay la orden o cómo se está trabajando en este sentido? Es importante manifestar que nuestras Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional y nos vamos a enmarcar siempre en el cumplimiento de esa misión constitucional porque vivimos en un Estado de Derecho y nuestros actos deben enmarcarse estrictamente en la legalidad. De momento, simplemente manifestarte que
las empresas estratégicas, diferentes empresas, nos han pedido en el ámbito de la colaboración a la seguridad ciudadana que podamos desplazar los policías militares que tenemos en nuestras Fuerzas Armadas para poder hacer resguardo, para poder brindar seguridad y así haciendo en 19 instituciones. Este resguardo y esta seguridad que brindamos lo hacemos fundamentalmente porque tenemos la función de coadyuvar al ámbito de la seguridad ciudadana y de momento estamos enmarcados en esta acción en la ciudad de Santa Cruz, entendiendo que han habido intentos de toma, intentos de quemas, intentos de daños a las instalaciones públicas. En ese entendido, las Fuerzas Armadas solo están brindando seguridad en estas instalaciones, como decía, para coadyuvar la seguridad ciudadana. Nosotros estamos, a diferencia de la policía que tiene la finalidad de resguardar el orden público, resguardar la vida, la integridad de los ciudadanos, así como también los bienes públicos y privados. Nosotros tenemos una misión constitucional y esa misión constitucional es la de garantizar sobre todo la seguridad, la defensa, la soberanía, la independencia de nuestro territorio nacional. Es un ámbito más de carácter nacional. También está la de garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Este también es otra misión constitucional. Sin embargo, también la Constitución prevé un mecanismo que en caso de conmoción interna, es decir, se puede tomar acciones como una medida de excepción que está prevista y está normada, pero este tema es decir, no lo vemos aún necesario y consiguientemente las Fuerzas Armadas solo está abocado estrictamente a cumplir el resguardo de las instalaciones que son de estas empresas estratégicas como IEPP, como Entel, y estamos cumpliendo ese trabajo. Quienes están Sí, si me permite, ministro, simplemente para aclararlo, las Fuerzas Armadas o la Policía Militar, que en este momento está haciendo el resguardo de las instituciones públicas, no tienen ninguna orden de represión, de ataque, contraataque, ¿no es cierto? Para dejarlo claro nada más. Para dejarlo claro nada más, si es que, es decir, estos grupos violentos que han estado realizando acciones de intentos de toma, de quema, de generar daños a las instituciones públicas, nuestros policías militares tienen en este momento los elementos que son los gases, que son también armas no letales, pero sí que les permitan dispersar a estos grupos con la finalidad de contener, de proteger la seguridad. Es decir, tienen este elemento que, como en cualquier hecho de una reacción colectiva vandálica, entonces nuestra policía militar actúa como una policía en ese sentido, pero con la única finalidad de proteger este bien público. No va más allá su accionar. Muy bien, ministro. Gracias por esa puntualización. Ahora hablemos, por favor, de las Fuerzas Armadas durante los conflictos del 2019, su rol, su participación. El general Tercero se ha referido al tema y su propio abogado también, que sí recibieron dinero, ¿no?, del señor Luis Fernando Camacho. Mire, las revelaciones que hace el ministro de Gobierno es realmente
muy categórico. Las Fuerzas Armadas en el 2019 prácticamente son dos acciones que han sido duramente cuestionadas y que se exceden en el marco de sus competencias. La primera, por ejemplo, es que el mando militar le pide al entonces presidente Evo Morales la renuncia. El mando militar, es decir, ahí se sale precisamente del mandato constitucional, que es la de garantizar la estabilidad del gobierno legalmente elegido. En ningún caso las Fuerzas Armadas podían haber pedido la renuncia de su presidente legalmente constituido, porque es su capitán general. ¿Y qué significa eso? Esto significa, en realidad, un acto de insubordinación. Eso significa quebrantar el mandato constitucional. En vez de garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido, están entrando en un ámbito prácticamente de derrocar a su propio presidente, ¿no es cierto? Esto significa lo que comúnmente llamamos un golpe de Estado. Ese es un accionar por el cual han sido procesados y están siendo juzgados los militares de ese mando militar. En ese entendido, esa es una acción que en ningún caso ellos podían haber pedido la renuncia de su presidente, cuando su constitución, la constitución más bien, le dicen que debe garantizar al gobierno legalmente constituido. Y el segundo acto, que es duramente cuestionado, es que en ninguna previsión constitucional las Fuerzas Armadas no podían haberse tomado la atribución de investir con la banda presidencial a una presidenta autoproclamada de facto, investirle con la banda presidencial. Ese es un exceso de las Fuerzas Armadas. En ninguna parte del mundo, que yo sepa, y ninguna constitución prevé que, es decir, la institución militar pueda posicionar, investir con la banda presidencial para que funja a partir de ese momento la presidencia. Las Fuerzas Armadas es como si le hubiese reconocido su condición de presidente, y ese también configura un hecho que va a concretarse como un golpe de Estado. La Constitución prevé que hay dos formas de asumir la presidencia. La primera es la elección, una elección por el cual el órgano electoral le va a acreditar su condición de presidente constitucional elegido una vez que ha sido victorioso en las elecciones democráticas. Y esta certificación emitida por el órgano electoral presenta a la Asamblea Legislativa, y es la Asamblea Legislativa, mediante una resolución de la Asamblea Legislativa, que va a dictar para reconocerle e investirle como presidente por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, quien en un acto de una sesión tiene que investirle la banda. Esa es una forma. La otra forma es la sucesión constitucional. Y la sucesión constitucional, y aquí es muy importante tener en claro cuál es la figura de la sucesión constitucional prevista estrictamente en la Constitución. Es que cuando está impedido el presidente, asume el vicepresidente. Cuando está impedido el vicepresidente, asume el presidente del Senado. Y cuando está impedido el presidente del Senado, asume el presidente de la Cámara de Diputados, pero este último con la única función o con el único objetivo de convocar a nuevas elecciones. Entonces, ahí es precisamente donde al presidente de la Cámara de Diputados también se le obliga a renunciar, porque su hermano de Víctor Borda, que era el presidente de la Cámara de Diputados, es torturado en Potosí, y una tortura inhumana. Realmente algo que está inclusive como un hecho
de lesa humanidad registrado en las recomendaciones del GIEI, que debe investigarse, que es Grupo Interamericano de Derechos Humanos, que viene precisamente para hacer un relevamiento de los que se han sucedido. Son las dos únicas condiciones. Cualquier persona que no tenga esta cualidad de ser presidente, ya sea de vicepresidente, vicepresidente y presidente de ambas cámaras, es decir, la sucesión constitucional no se opera. Si en este caso no hay presidente de la Cámara de Diputados, lo que correspondía era que se reconstituya en una sesión de la Cámara al presidente del Senado, al presidente de diputados con mayoría de acuerdo al reglamento, y quien fuera investido de presidente del Senado, de presidente de diputados, ahí sí, dentro de la Asamblea Legislativa se investiga. Ministro, si me permite, ministro, entonces, ¿cuál debía ser el accionar de las Fuerzas Armadas? Porque recordemos que la policía se amotinó. ¿Un enfrentamiento podía haberse desatado entre ambos lados, entre policía y Fuerzas Armadas? ¿O cuál debía haber sido su rol, su accionar? El rol de las Fuerzas Armadas, en este caso, simplemente era no vulnerar la Constitución Política del Estado. Este era su mandato constitucional. Y el no vulnerar la Constitución Política del Estado significaba precisamente el no pedir el no pedir la renuncia de su capitán general, de su presidente, que de manera expresa contradice más bien y contraria lo que dice la Constitución Política del Estado. Y tampoco podía prestarse a estar invistiendo con la banda presidencial y posesionándolo y reconociéndolo a una persona que no es su función, la de reconocer ni la de investir como presidente, porque esa no es su función ni en la Constitución, ni en la LOFA, ni en ninguna parte de las normas. Entonces, lo que correspondía era que las Fuerzas Armadas, al contrario, debería haber actuado para persuadir, para disuadir, para dispersar estos grupos colectivos con la finalidad de que, es decir, no se generen los hechos de violencia que se han generado, y al contrario, con estas dos acciones ha dado paso precisamente al golpe de Estado que se ha operado, que estaba siendo promovido a la cabeza de Luis Fernando Camacho y muchos otros políticos que han promovido precisamente este denominado golpe de Estado. Sí, si me permite, ministro, en este informe que ha brindado el ministro de Gobierno de estos montos de dinero y estos movimientos que han habido, justamente señalando al gobernador de Santa Cruz, ¿usted cree que también el alto mando militar recibió dinero? Mire, dos cosas hay que puntualizar ahí. La primera es la confesión de Luis Fernando Camacho, que de manera clara lo dice y se ve en un video. Y este es un tema que lo tiene que explicar él precisamente a qué se refirió. Cuando dijo que su papá había arreglado con los militares y los policías precisamente para que tanto la policía como las Fuerzas Armadas, es decir, vuelquen su accionar en contra del presidente en ese momento, Evo Morales. Es de declaración espontánea, es la que se tiene que investigar y aclarar. Un elemento es ese, y ese ha recorrido ese video el mundo entero, donde aparentemente, ¿qué significa arreglar con las Fuerzas Armadas y con la policía para que faciliten el objetivo del golpe de Estado? El otro elemento es este que acaba de dar como una novedad después de la investigación, y una novedad totalmente escandalosa. Es que se han registrado el pago de cuentas
de Luis Fernando Camacho al mando militar, expresamente al comandante de la Fuerza Aérea, que en ese momento era parte del mando militar. En este caso es el general Terceros de la Fuerza Aérea. Esto es un grave indicio porque se ve que estos movimientos económicos que han sido entregados al general Terceros, se tiene que investigar cuál era el propósito, el objetivo, porque Luis Fernando Camacho tiene que explicar bajo qué argumento, bajo qué objetivo o motivo va a entregar dineros a militares. Lo que hace ver es que ya hay principios de indicio que gradual y paulatinamente se van descubriendo que en estas acciones no es cierto, han sido probablemente comprados el mando militar y muchos otros militares seguramente, y además ha costado mucho dinero para que además se generen estas movilizaciones violentas. Ahora, el general Terceros ha señalado de que ese dinero era para transportar, para trasladar en todo caso a los asambleístas de ese entonces, ¿no? Para el combustible, es lo que él señaló. Pero seguramente la defensa, la justicia va a hacer la investigación con relación a ese tema. Ministro, aprovechemos este momento, por favor. Sí. Fernando Camacho es una persona particular. Es una persona en realidad que no tiene el vínculo de ser autoridad o parte del órgano legislativo, del órgano de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque él facilita de sus propios recursos, es decir, un transporte para legisladores hacia el Departamento de La Paz. Y el general Terceros acepta de una persona particular estos recursos supuestamente para trasladar, de manera que dejan muchas dudas. Esas respuestas abren más dudas que merece aún todavía ser más investigadas, más profundamente investigadas. Bien, ministro, aprovechemos este tiempo que queda, por favor. ¿Cuál es su llamado? Nos imaginamos que al igual que todos, a la pacificación de Santa Cruz, ¿no es cierto? Queremos decirle al pueblo boliviano que hay un pedido clamoroso de las víctimas de Sencapa, de Sacaba y de muchos otros que han sido en realidad víctimas de graves daños, es decir, graves vulneraciones a la vida de bolivianos. Recordemos que han muerto 37 bolivianos que han sido prácticamente asesinados. Y además, no solo asesinados, tiene una característica de acuerdo al informe del GIEI, es que han habido ejecuciones extrajudiciales, lo que quiere decir es que es en un estado de indefensión, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas han cometido un grave hecho de genocidio, de masacre, y esto no puede quedar en la impunidad. Y las víctimas, los familiares de las víctimas están pidiendo de manera clamorosa a la justicia para que la justicia pueda investigar a los autores intelectuales y a los autores materiales de estos graves hechos que no puede quedar en la impunidad. En ese ámbito, la justicia ha empezado a trabajar, ya sea girando mandamientos de comparendo citación para que los probables autores asistan a prestar su declaración. En el caso de Luis Fernando Camacho, él se ha resistido en reiteradas oportunidades a prestar su declaración y más al contrario se ha puesto renuente, resistente y ha desafiado a la justicia a que lo detengan. Esta es una forma arrogante. Ningún ciudadano puede decir, si quieren vénganme a detener aquí donde estoy, como desafiando a la fuerza pública, al Estado de Derecho, a la legalidad. Entonces, lo que ha hecho la policía, de acuerdo al ordenamiento jurídico, porque es su obligación, ¿no es cierto?, como parte de la fuerza pública del Estado, ejecutar el mandamiento. Y esto se lo hace
vuelvo a decir, por el pedido clamoroso de todas aquellas víctimas que han sido, ¿no es cierto?, han perdido la vida, muchos han quedado heridos, y todas estas personas están pidiendo justicia, y lo que se tiene que hacer justicia. Y en ese ámbito, más bien, en Estados Unidos ya ha concluido un proceso que está íntimamente vinculado al golpe de Estado, que es este tema del lavado de dinero con Arturo Murillo, que ya ha sido dictado la sentencia, entiendo que con 7 años de cárcel, en tanto que aquí estamos rezagados porque precisamente hay personas como Luis Fernando Camacho que se resistían a ir a declarar a la justicia. Entonces, pues hay que ver este tema como un pedido clamoroso de la justicia, y que la gran mayoría de los bolivianos están respaldando estas acciones porque primero tienen que darse con los autores, tienen que sancionarse de acuerdo al debido proceso, y estos hechos no vuelvan a ocurrirse como han sucedido estos hechos luctuosos el año 2019. Ministro, nada más quiero aprovechar un momentito, si me lo permite también producción, por favor, porque nos están llegando bastantes llamadas, mensajes, y agradecerle por haber hablado del anterior tema, pero ¿qué pasa con el servicio militar y el reclutamiento? Hay largas filas en este momento y no hay una información oficial todavía. ¿Se suspendió o no? Por favor, ministro, le rogaría que nos responda. Sí, hay que poner en claro, el servicio militar obligatorio, como todos los años, se va a proceder al reclutamiento, y en ese entendido ha coincidido también con la nueva orden de destinos. Y esta nueva orden de destinos ya se está empezando a operar con los niveles de los mandos militares, de los comandantes de las grandes y pequeñas unidades. Y una vez que las grandes y pequeñas unidades estén constituidos, también saldrá la orden de destinos, y una vez que salga la orden de destinos estarán estructurados en cada unidad militar, ¿no es cierto?, todo el personal, y posteriormente se dará paso al reclutamiento y por otra parte también al licenciamiento del primer escalón del año 2022. Entonces, este hecho de haber suspendido solo es por unos días, pero también hemos previsto la forma de subsanar esto para evitar las colas, porque ya se ha lanzado un instructivo y se ha acordado que va a hacerse ya un preregistro en aquellas colas, es decir, en aquellos recintos militares. Este preregistro va a tener toda la validez porque todos, más bien nosotros, estamos muy contentos porque hay el interés de la juventud boliviana por prestar su servicio militar, y hemos visto que ya han empezado las colas y van a empezar a trabajarse con nuestros preregistros. Estos preregistros les va a dar todo el derecho para que cuando se inicie el reclutamiento, ellos prácticamente ya van a ser reclutados y se van a presentar ya para su incorporación. De manera que aquí es un tema estrictamente administrativo, no hay que dudar de las funciones que tienen nuestras Fuerzas Armadas, la de reclutar para el primer escalón del año 2023, que van a ser precisamente los que vayan a presentarse en este reclutamiento. Estaba previsto una fecha, pero probablemente sean unos días más, no mucho más, porque tampoco es posible atrasarse. Unos días más es cuando se va a realizar este reclutamiento, de manera que la ciudadanía puede quedar tranquilo y puede asistir también a los lugares militares, porque ya se va a realizar el preregistro de manera computarizada de acuerdo a su carnet de identidad y todas las características del que se... Bien, ministro, gracias por darnos también esta última información. Muchos padres de familia están haciendo estas filas y justamente esta información es vital en este momento para ellos. Gracias al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, por haber conversado con Al Día Tu Día. Que le vaya muy bien, ministro. No, el agradecido soy yo, y que no se preocupen los padres de familia, que ya empezamos con el preregistro, y ese preregistro, es decir, va a tener toda la legalidad y se va a respetar el orden de presentación en esas filas, y este preregistro le da todo el derecho para que una vez se incorpore esté ya garantizado precisamente su ingreso para prestar su servicio militar en las unidades militares donde se hayan presentado. Gracias.
La situación legal del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, según algunos analistas, se complica con la determinación también del gobierno de ampliar otros 2 delitos y además la determinación de la justicia el día de ayer. Vamos a hablar acerca de todos estos temas con el abogado del gobernador de Santa Cruz, Christopher Balcázar. Gracias, Claudio. Estamos contigo también para que podamos acceder justamente con el abogado sobre estos temas. Buenos días. Buenos días, Vania. En este momento, tú lo dijiste, estamos con Christopher Balcázar, abogado de Luis Fernando Camacho. Queremos saber su situación jurídica. Vania Borja le va a hacer preguntas de este estudio. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Vania. ¿Cómo están? Bien, buenos días. Gracias por acceder a este contacto. Primero hablemos de lo que ha sucedido el día de ayer, por favor, y este rechazo a la acción de libertad. Bueno, lo que mencionas es correcto. El juez que estaba constituido en Contralor de Garantías Constitucionales ha rechazado la tutela, no nos ha concedido la tutela, pero en una complementación y enmienda, el juez ha dispuesto que el Ministerio Público y el juez que tiene el control jurisdiccional del proceso, a solicitud y requerimiento del gobernador Luis Fernando Camacho, deben de proporcionarle todos los profesionales médicos que él requiera para su tratamiento médico y también trasladarlo a un centro de salud a efectos de que pueda recibir de forma correcta el tratamiento médico. Y también ha dispuesto al gobernador del penal de Chonchocoro que en cualquier caso de emergencia él debe contar con todos los equipos necesarios para poder asistir al gobernador y en una emergencia trasladarlo también de forma inmediata a un centro de salud sin previo requerimiento del Ministerio Público o una orden judicial para que se precautele la salud y la vida del gobernador y en todo caso deberá de él hacer conocer esta situación al juez de control jurisdiccional. Ahora, doctor, ¿cómo se hará efectivo esto? Un traslado en el caso de ser necesario. Cuando se convocan a juntas médicas, por ejemplo, ¿no será que se va a dilatar esto? Bueno, no, el juez ha sido bastante claro, no ha dispuesto que se tengan que realizar ninguna junta médica, ha dicho que a solicitud y requerimiento del gobernador. Entonces, de aquí a aproximadamente unos 19, 18 días, le toca de nuevo hacer su tratamiento al gobernador, se realizará la solicitud de forma previa y bueno, deberá cumplir el juez la disposición de la autoridad que ha determinado esta situación, ¿no? Ahora, se habló de médicos que están permanentemente haciendo una especie de vigilancia a la salud del gobernador de Santa Cruz. ¿Esto es cierto o no? A ver, hay que aclarar una situación. Yo he escuchado en unas conferencias de prensa diferentes autoridades que han mencionado que el gobernador está siendo asistido permanentemente por un profesional especialista. Eso no es cierto. O sea, sí hay unos profesionales especialistas que han sido contratados por el gobernador que viven aquí en la ciudad de La Paz, que han asistido a la Junta Médica, que son los que han sugerido la situación de que él desea trasladado a un centro de salud, que se han negado a realizarle su tratamiento médico en un ambiente que no era apto ni óptimo, pero no están 24 horas en el penal de Chonchocoro. Los únicos médicos que se encuentran en el penal de Chonchocoro son los médicos del régimen penitenciario que sí están monitoreados constantemente al gobernador. Eso es cierto. Bien, ¿cuál es su estado actual tras esta audiencia y la determinación del juez? Bueno, el gobernador obviamente después de haber recibido su tratamiento médico se encuentra bastante mejor, sus defensas suben obviamente porque la enfermedad que él tiene es una enfermedad que ataca el sistema inmune y al recibir esta proteína él mejora notablemente su respiración, el tema de su nariz ya no tiene tanto problema para respirar y bueno, él ya efectivamente mejora, ¿no? Su salud, él estaba ayer mucho mejor, la verdad estaba también contento con la situación del resultado de la acción de libertad. ¿Qué dice ahora la defensa del gobernador, el equipo jurídico, el cual usted también forma parte, sobre la determinación, lo que anunció el ministro de Gobierno el día de ayer, tras presentar más de 30 pruebas en contra de su defendido y señalar de que se van a ampliar los delitos?
Bueno, a ver, sobre el tema de la presentación de pruebas, yo creo que es algo irresponsable. Está contaminando la investigación y está contaminando la misma prueba que se presenta. Esta prueba tiene que ser sujeta a una contradicción. ¿Qué quiere decir la contradicción? Nosotros tenemos derecho a ejercer defensa. Se debe realizar pericias sobre todas esas pruebas que han presentado. Tenemos derecho a refutar y también tenemos derecho a presentar pruebas que desvirtúen lo que se ha mencionado. Lo que se ha hecho el otro día ha sido prácticamente sentenciarlo al gobernador con elementos probatorios que todavía se encuentran en investigación y que también lo ha manifestado de esa forma el ministro de Gobierno. Ha dicho, esto se encuentra una investigación, se encuentra sujeto a una investigación. Entonces nos encontramos en una etapa preparatoria que todavía tiene un poco más de 5 meses en adelante, y en esa etapa preparatoria nosotros vamos a realizar todos los actos investigativos para desvirtuar el delito de terrorismo. Ahora se ha mencionado que se va a ampliar otra denuncia por otros 2 tipos penales. Tengo entendido que esa denuncia ya ha sido ingresada al Ministerio Público, pero primero el fiscal deberá analizar la pertinencia, si es que corresponde o no admitir esta denuncia por estos 2 delitos, y una vez que así sea, pues será puesta en conocimiento del gobernador para que él asuma su defensa. Uno de los delitos por lo que se pretende ampliar justamente es seducción de tropas. No es un delito muy común, ¿no? La verdad, mira, no te puedo decir si es muy común o no, pero tendrá que ser, como nos encontramos en Bolivia, en un sistema acusatorio, el que denuncia es el que tiene que probar. Tendrá que tener todos los elementos probatorios o realizar todos los actos investigativos para poder determinar este tipo penal, ¿no? Bien. Quien denuncia es el que tiene la carga probatoria. Claro. Ahora, abogado, ¿van a iniciar algunas acciones o ya lo han hecho en contra de algunos funcionarios policiales, funcionarios del Ministerio de Gobierno, Ministerio Público, por la forma como ha sido trasladado su defendido? Nosotros hemos interpuesto un incidente de nulidad de aprehensión el día que se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, que ha sido rechazado por el juez. A nosotros nos sorprende, pero hemos apelado igual a esta situación y la autoridad de alzada será la que tendrá que resolver, ¿no?, esta apelación. ¿Qué otras acciones se vienen para, o por estrategia tal vez no nos vaya a comentar, abogado? Bueno, mire, la verdad, como usted lo menciona, por estrategia no puedo yo revelar qué es lo que se viene en adelante como defensa del gobernador, pero sí el equipo jurídico está trabajando constantemente para poder, primero, resolver la situación que se encuentra pendiente, que es la apelación de la audiencia de medidas cautelares, que será esta autoridad la que en esa primera instancia va a determinar cuál será la situación jurídica del gobernador. No, nosotros entendemos que el resultado de la audiencia debería haber sido uno bastante diferente, puesto que no existían los riesgos procesales que de forma tan exagerada se han estipulado en esa resolución, y más bien por el contrario, nosotros creemos que el gobernador en todo caso debería ser beneficiado con medidas cautelares que no sean como la medida extrema de la detención preventiva. ¿Ya hay fecha o todavía no para esa audiencia? No tenemos fecha todavía, estamos esperando que se señale el día y hora de audiencia. El expediente de apelación ha caído en la sala penal segunda, pero esperemos que el día de hoy ya podamos tener día y hora y que sean los primeros días de la siguiente semana. Abogado, en caso de que esto no proceda, todavía no sabemos, pero anticipándonos que haya una respuesta negativa, ¿ustedes van a pedir el traslado del gobernador de Santa Cruz a otro recinto carcelario por temas de salud? ¿Lo han analizado así? Bueno, eso primero para poder determinar esa situación deberá acreditarse, ¿no?, documentalmente y mediante estudios médicos, si eso es pertinente. Nosotros estamos trabajando en esa y en otras situaciones más, pero primero debemos esperar a la resolución de la autoridad de alzada, y ellos son los que van a darle, digamos, un punto final a esta primera instancia, ¿no? Claro. Una vez que pase este tiempo de cuarentena, por así decirlo, que por los protocolos de régimen penitenciario, ¿él va a permanecer en este lugar, en este ambiente habilitado por temas de salud, o va a ser llevado ya a otra área?
Bueno, la verdad es que yo desconozco porque en una primera instancia se mencionó que el gobernador iba a llevárselo a un lugar. Yo fui a verificar ese lugar donde le querían realizar su tratamiento médico y era un lugar absolutamente precario, no reunían las condiciones para que se pueda realizar un tratamiento médico. Que hecho de que una persona pueda pernoctar ahí es algo muy diferente a recibir un tratamiento médico. Luego lo han trasladado a otro ambiente que indicaban que era la posta sanitaria y después yo ya no he vuelto a ingresar donde se encuentra el gobernador, ¿no? Él estaba en una habitación que se encontraba bien al ingreso del penal de Chonchocoro, pero no sé en este momento en qué lugar físicamente él se encuentra, así que la verdad no podría dar una información cierta sobre eso. Lo que yo vaya a decir puede hacer incurrir en error, ¿no? Claro, entendemos. Y ya voy cerrando con este contacto, por favor, abogado. ¿Ha habido algún tipo de amenazas de parte de los privados de libertad en contra de su defendido o no? No, la verdad, el gobernador no me ha comentado absolutamente nada a mi persona, así que yo sobre el tema desconozco si es que hubiese sucedido o hubiese acontecido nada. Ahora mis colegas tampoco me han comentado algo al respecto, por lo que me imagino que no, el gobernador se encuentra tranquilo en el penal, ¿no? Muy bien. Y cierro con esto, por favor. Sé que no es su tuición, pero me refiero en el sentido y le consulto a si el gobernador va a poder firmar documentación, cómo van a hacer, porque según han señalado desde Santa Cruz, él va a seguir fungiendo como gobernador. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, la verdad, tengo entendido que había llegado el otro día una comisión de los secretarios de la gobernación y entiendo que después de la cuarentena él va a poder ser visitado. Ahora hay bastantes abogados y los abogados del gobernador tienen el acceso para poder ingresar al penal y poder entrevistarse con él, ¿no? Los abogados incluso podemos ingresar y hacerle firmar documentos, así que yo no veo cuál sería el problema o el óbice para que él pueda seguir ejerciendo sus funciones como gobernador, ¿no? Bien, le hacía esa consulta porque en primera instancia hace algunos días señalaban de que no les permitían el ingreso, pero entendemos que cuando pase este tiempo de cuarentena seguramente las visitas van a ser más fluidas al gobernador de Santa Cruz. Gracias, abogado, por haber conversado con nosotros. Que le vaya muy bien. No, de nada, un gusto, Vania, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, Claudio, por la información también. 7 de la mañana, 19 minutos, establecemos contacto directo con nuestra unidad móvil desde Chonchocoro. ¿Qué está sucediendo en las inmediaciones de este recinto penitenciario? Adelante, por favor, Víctor Hugo, te escuchamos. Héctor, es el octavo día que se cumple de la detención preventiva del gobernador Luis Fernando Camacho al interior del penal de Chonchocoro, acá en el municipio de Viacha, que amanece con 7 grados centígrados al momento. Hay un viento recio el que se da y acaba de llegar personal policial seguramente para el relevo que se da de manera cotidiana. A la vez de cumplirse el octavo día de la detención preventiva de Luis Fernando Camacho, también es el segundo día o la segunda noche, el segundo amanecer, que la esposa de la autoridad también permanece en este lugar en compañía, como se había apuntado el día miércoles. No se ha sabido de que se ha retirado, al menos ayer ha llegado una vez más, según nos informan en la noche, el vehículo 4x4 que trajo a Fátima Jordan, pero únicamente llegó un personal judicial, un abogado, el cual ha brindado cierta información en cuanto a documentación, alimentos, como también algunas otras prendas y medicamentos. Por lo tanto, se mantiene la expectativa en este lugar, en este viernes. Ya se cumpliría también la primera semana del aislamiento que tiene que llevar Luis Fernando Camacho por el tema del COVID, y luego quedaría una semana más para que él pueda ser reunido con toda la población. Por otro lado, tiempo cumplido de esta semana faltante, él va a pasar a población, se va a levantar estas restricciones por la pandemia y va a poder tener las visitas correspondientes. Nosotros estamos a la expectativa cuando acaba de llegar personal policial, seguramente para este relevo, ya te lo decía, y apenas de manera muy tímida va saliendo el sol, porque tenemos cielo nublado en Viacha. Héctor. Perfecto. ¿Se ha visto algún movimiento en exteriores, aparte de lo que nos acabas de relatar, Víctor Hugo? Algo
que me llama la atención, y escuchando la entrevista que se tenía con el abogado, es que no hemos visto por lo menos ni al interior en este primer perímetro de seguridad dentro del penal de Chonchocoro, o por lo menos acá en los exteriores, algún tipo de vehículo, de una ambulancia, algún vehículo de salud. Por lo tanto, no coincide de alguna manera con lo que se reflejaba por parte del abogado. Por otro lado, al ingreso, y vamos a pedirle a Juan Carlos que camine un poquito con nosotros, aprovechando que tenemos muy buena señal a esta hora de la mañana, tampoco hay estos controles que hemos visto días atrás con respecto a los ponchos Guarururu o los comunarios originarios de Chonchocoro. Ellos no están en este acceso principal, no los hemos visto por lo menos tampoco a nuestro ingreso hace unos 20-30 minutos atrás. Por lo tanto, se han levantado este tipo de vigilias, este tipo de controles que hemos ido reflejando en los últimos días. Por otro lado, hoy no es día de visita, así que el único kiosco que existe en este lugar frente al penal de Chonchocoro también está cerrado, que es el que de alguna manera provisiona de algunas bebidas, algunos alimentos a quienes permanecemos en este lugar. Pero como hoy no hay visitas, ya lo estás viendo, está cerrado. Entonces hoy estamos desaprovisionados, por así decirlo, quienes mantenemos la vigilancia, quienes mantenemos la expectativa en puertas de lo que es el penal de Chonchocoro acá. Ese es el panorama que se tiene, Héctor. Perfecto, Víctor Hugo, muchísimas gracias por esta información. Entonces, ahí se muestra cuál es el panorama en la parte externa del recinto carcelario de Chonchocoro, San Pedro de Chonchocoro, donde se encuentra desde hace ya 7-8 días el gobernador de Santa Cruz. Bien, como les decía hace un momento, estamos con el abogado constitucionalista Israel Quino para hablar acerca de la situación legal de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. Y vamos a aprovecharlo también para tocar otros temas, como por ejemplo la sentencia ya que se ha conocido al exministro de Gobierno de Yanine Áñez, Arturo Murillo. Empecemos hablando del gobernador de Santa Cruz. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Vani. Muy buen día. Agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia de Bolivisión en todo el país. Bien, ahora, por favor, con esto, ampliación de delitos, ¿está bien? Que hace y que ha anunciado el ministro de Gobierno en contra de esta autoridad. ¿Se complica la situación jurídica de Luis Fernando Camacho o no? En razón del quantum de la pena, es decir, del delito por el cual puede ser sancionado, no le genera mayores complicaciones, porque el delito de seducción de tropas se sanciona con la mitad del delito que pretendía perpetrarse, y en el caso de cohecho es de 3 a 8 años, el delito de terrorismo es mucho mayor, a 20. Entonces, en cuanto al quantum de la pena, no le va a generar ningún perjuicio mayor, donde sí podría generarle alguna complicación procesal, ¿no? En realidad, en la responsabilidad de su participación criminal, está en virtud al concurso real de delitos, es decir, la comisión de una serie continua de comisión de delitos para perpetrar un delito mayor, en este caso el delito de terrorismo, que el Código Penal lo sanciona en cuanto a su artículo 133 con hasta 20 años de cárcel. Hemos tenido casos emblemáticos que han tenido sentencia, otros que no. Sí, bueno, por el delito de terrorismo ya hubo un antecedente en la ciudad de La Paz, en la que un ciudadano extranjero frente a la terminal también, ¿no? Detona explosivos en un alojamiento. Él ha sido remitido a Chonchocoro, ha sido sentenciado y luego él mismo se suicidó, ¿no? El otro caso quizás emblemático también es el denominado caso terrorismo en la ciudad de Santa Cruz por el caso, tú recordarás, que se denominaba separatismo, sí, ¿no? Donde estuvieron involucrados ciudadanos extranjeros también, de los cuales 2 sobrevivieron, que se encontraban también con medidas preventivas en cárceles en el país, pero él mismo no ha llegado a una sentencia condenatoria, contrariamente en el régimen del quebrantamiento constitucional. Extrañamente, ese tribunal de sentencia, luego de 10 años de investigación, de 10 años de juicio oral, dispone cerrar la causa, porque no encuentra aparentemente más elementos que puedan significar una sentencia y disuelve el caso. Entonces, ese es el otro elemento también, ¿no? De mucha retardación de justicia, en el que no se identificaron responsables ni condenados al respecto. Es muy complejo el caso de terrorismo y la denuncia que tiene ahora el señor Luis Fernando Camacho. Sí, el tipo penal en realidad, cuando identifica las causales objetivas de punibilidad, es decir, cómo la acción se materializa en una conducta, por ejemplo, típica y antijurídica, ¿no? Es compleja de probarla. Sin embargo, por lo que hemos escuchado de parte del Ministerio Público en la audiencia cautelar,
cautelar tiene cuando menos 34 indicios probatorios, ¿no? De responsabilidad penal en contra del ciudadano Luis Fernando Camacho, y estos difícilmente van a cambiar de rumbo. Seguramente en los siguientes 4 meses es altamente probable que la Fiscalía presente una acusación formal y vayan a un juicio oral justamente con estos 34 elementos u otros que se encuentren en estos 4 meses, y el destino del ciudadano Camacho se vaya a ventilar a través de un tribunal de sentencia, así como ocurrió en el caso de la ex senadora Yanine Áñez. ¿Cuánto podrá demorar eso? El plazo en realidad, Vania, tiene que sujetarse a la ley. El juez ha dispuesto 4 meses, no puede extenderse más porque el caso se ha denunciado hace 2 años, ¿no? Y la ley dispone en casos comunes hasta 20 días. En este caso han transcurrido 25 meses respecto al principal denunciado. Ahora bien, en esos 4 meses tienen que generarse los elementos investigativos que aún faltan por requerirse. Justamente esos han sido los cuales han motivado los riesgos procesales de peligro de fuga y peligro de obstaculización, y en 4 meses debería el Ministerio Público ya formalizar una acusación. Altamente probable que vaya por esa vía, difícilmente va a ir por un sobreseimiento, y este tribunal justamente deberá pues judicializar, se deberá judicializar la prueba ante este tribunal, y el tribunal deberá definir el destino del señor Camacho. ¿Por qué Chonchocoro? ¿Por qué detención preventiva en Chonchocoro, no en San Pedro, no en Palmasola? ¿Por qué? La norma prevé justamente que en cualquier recinto penitenciario de la jurisdicción donde se comete el delito, tenemos en La Paz, por ejemplo, en el caso de mujeres, Obrajes y Miraflores, en el caso de varones, Patacamaya, San Pedro, si son jóvenes, Viacha, Calauma, ¿no? O en su defecto Chonchocoro. El juez valora la peligrosidad del criminal imputado por el delito y el delito por el cual está siendo perseguido. En este caso, terrorismo, un delito de hasta 20 años de cárcel. Entonces evalúa justamente los riesgos procesales, en este caso de fuga, ¿no? Que han sido los determinantes para disponer la detención preventiva, y dispone remitirlo al penal de máxima seguridad en el país, Chonchocoro. Ahora, Chonchocoro se diferencia de otros recintos carcelarios por ser un penal, entre comillas, dicen muchos, ¿no?, de máxima seguridad, pero, por ejemplo, que la esposa ingrese a dormir con él. ¿Esto se ha visto alguna vez? Es un momento de extremo privilegio para el ciudadano Luis Fernando Camacho. El sistema del régimen penitenciario dispone solamente permisos de pernocte cada 15 o cada 30 días por una noche a aquellas personas privadas de libertad que se encuentren en penales, por ejemplo, en el caso de la cónyuge mujer de Obrajes y el cónyuge varón de San Pedro, una orden judicial con un permiso que acredita justamente la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario, pueden pernoctar una noche y luego vuelven a sus recintos penitenciarios. En el caso del ciudadano Luis Fernando Camacho, lo decía hace unos instantes, la parte de defensa jurídica que tiene él, goza de un ambiente especial para él, ¿no? Además goza del equipamiento médico, atención permanente, lo ha dicho justamente su defensa jurídica, tiene médicos a disposición, pero además tiene una cama adicional ni siquiera celda, ¿no?, en el ambiente que le han adecuado, ¿no?, para que pueda tener pernocte, en este caso de su cónyuge, como si tuviera un tratamiento único. Ninguno de los más de 16,000 privados de libertad en el país, ni siquiera los más de 600 que existen en Chonchocoro, tienen esas condiciones de privilegio. Bueno, esto seguramente va a tardar unas 2 semanas más, justamente por el protocolo de ingreso a población penitenciaria, pero en 2 semanas ya será ingresado a régimen abierto. Eso dice también la ley, no puede gozar de más privilegios, y posteriormente a ello deberá sujetarse a las normas internas sociales del penal. Tendrá que hacer limpieza, tendrá que realizar la preparación de alimentos, lo que corresponde a cualquier privado de libertad, que por supuesto también se adecúa a estas normas de comportamiento social de los privados de libertad. Bien. Doctor, quiero aprovechar también su visita para hablar del caso Murillo, por favor. Esta sentencia, 5 años y 10 meses en realidad, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo va a permanecer Arturo Murillo en prisión? Esos 2 años ya prácticamente que se encuentra detenido,
cumpliendo su segundo año, solamente va a cumplir el resto que le queda, ¿no? Es decir, los 3 años y 10 meses va a estar todavía sentenciado en el condado de Miami, y por la estimación de tiempos, todavía en este periodo constitucional, durante el gobierno del presidente Luis Arce, él va a cumplir esa condena, y de manera posterior es poco probable que lo extraditen, ¿no? Porque no hay extradición. Es poco probable. Tenemos un acuerdo, ¿no? Tenemos un tratado de extradición vigente desde el año 93 con Estados Unidos. Sin embargo, el Estado es soberano de definir justamente el cumplimiento de los alcances de este tratado. Difícilmente lo va a extraditar. Lo que sí puede disponer es la expulsión del ciudadano Arturo Murillo vía deportación. Ya ocurrió con anterioridad con un narco general. Cuando cumple una sentencia, lo expulsa, y apenas pisa suelo boliviano, este es inmediatamente aprehendido. Lo mismo va a ocurrir con el ciudadano Murillo. Tiene procesos pendientes en nuestra jurisdicción por delitos que van desde el incumplimiento de deberes hasta traición a la patria, asesinatos, entonces delitos de lesa humanidad como genocidio, por ejemplo. Entonces, una vez que sea expulsado de los Estados Unidos, va a ser inmediatamente aprehendido una vez que un avión lo traiga a suelo boliviano. Ahora, ¿él puede, de estos 3 años y 10 meses que le quedan por buena conducta, salir antes o no? Existen normas, por ejemplo, las normas de Bangkok, que son normas internacionales justamente que velan, ¿no?, los derechos de los privados de libertad, y los sistemas penitenciarios en el mundo, Estados Unidos no es la excepción, ¿no? En este tipo de delitos, cuando reconocen la culpa, por ejemplo, no se tiene un nivel también de tratamiento diferenciado, es decir, puede acogerse a algún determinado beneficio penitenciario. Pero si lo van a expulsar a Bolivia, ¿no? Sí, posteriormente tiene que ser expulsado. Bien, doctor, gracias por haber conversado con nosotros. De verdad, siempre despejamos todas las dudas, ¿no? Con Israel Quino, gracias por una vez más. Agradecido por la invitación, estimada Vani, a la audiencia, a la familia del canal y a usted. Bendecida jornada. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Continuamos con más en Al Día Tu Día.